La verdad sobre la Reforma Protestante. ¿La quieres conocer? Hoy te vamos a contar algo que jamás nadie te ha explicado, y es que la Reforma Protestante hizo algo que muy pocos conocen. Cuando hablamos de reforma, entendemos el establecimiento de hitos, de verdades, de doctrinas que se enseñaron en el pasado, pero que debido a la intrusión del papado se perdieron o se mezclaron con el error, en una etapa de tinieblas y oscuridad. Por lo tanto, la misión del protestantismo fue recuperar dichas verdades con la Biblia y solo la Biblia. Ahora bien, aquí va el dato que te va a dejar perplejo. Cuando Dios mandó a Moisés que construyera un tabernáculo donde Jehová pudiera habitar, le dijo que lo hiciera conforme a un diseño, a un modelo que se le mostró a Moisés. Ahora bien, tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la Reforma Protestante? Pues estate atento. El papado, durante 1260 años, echó por el suelo el santuario de Dios, y es que cada departamento inmueble del santuario tenía y tiene que ver con una parte concreta del ministerio de Cristo, tanto en la tierra como en el cielo, y por ende del plan de la salvación. Este tabernáculo estaba conformado por el atrio, donde se puso el altar de sacrificio. El altar del holocausto o sacrificio era un lugar donde se rociaba la sangre de la víctima, generalmente la de un cordero sin defecto, que tipificaba la vida de Cristo sin pecado, y su sacrificio como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Sin embargo, al introducirse la Eucaristía en la Iglesia Católica, se instituyó que semana tras semana, domingo tras domingo, se sacrificara a Cristo. También en el atrio encontrábamos la fuente. La fuente o lavacro simbolizaba la resurrección de Jesús, de la cual nosotros participamos a través del bautismo por inmersión. Sin embargo, el catolicismo introdujo el bautismo por aspersión, quedando sepultado el significado del nuevo nacimiento, tipificado en el bautismo por inmersión. A la vez se estableció el bautismo a bebés al introducir la falsa doctrina del pecado original. Seguidamente estaba el lugar santo, donde se encontraba la mesa con los 12 panes a la derecha y el candelabro de oro a la izquierda. Los 12 panes eran símbolo de la palabra de Dios y fueron pisoteados por las tradiciones de la Iglesia Católica. A la vez se enseñó que los laicos no podían ni tenían el permiso de Dios para interpretar la Biblia, sino que solo la Iglesia podía hacerlo. El candelabro que simbolizaba el Evangelio dado a través del pueblo de Dios, quienes eran y son la luz del mundo, también fue pisoteado. Esta luz fue apagada al prohibirse la divulgación de la palabra de Dios y su traducción durante muchos siglos, entrando especialmente Europa en una época de tinieblas llamada la Edad Oscura, ya que echaron por el suelo el candelabro, la luz que iluminaba el camino. En ese mismo departamento, frente a la cortina del lugar santísimo, pero aún dentro del lugar santo, se encontraba el altar del incienso o altar de la oración. Este mueble tipificaba la comunión directa del hombre con Dios a través de la oración, representado por el humo del incienso. Sin embargo, la Iglesia Católica introdujo el confesionario, donde era necesaria la mediación de un hombre para el perdón de pecados. A la vez se introdujeron las oraciones a María y a los santos, o sea, la oración a los muertos, algo abominable a los ojos de Dios. Curiosamente, cuando en el altar de la oración se quemaba el incienso y subía el humo, símbolo de las oraciones, esta pasaba por encima de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, lo cual significaba que las oraciones llegaban al propiciatorio del arca de la alianza, o sea, al trono de Dios. El papado introdujo el confesionario, donde también existe una separación a través de una mampara o cortina entre el lugar donde se encuentra el pecador y se confiesan los pecados y el lugar donde está sentado el sacerdote, quien simbolizaría a Dios, el cual recibe las confesiones de un pecador que ignora que no necesita de hombres mortales y pecadores para llegar a Dios, sino que únicamente Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Este poder religioso que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, introdujo falsas enseñanzas y doctrinas, y con la Reforma Protestante se fueron, como indica el nombre, reformando cada una de las enseñanzas que habían sido pisoteadas por el papado. Ahora bien, el problema que hoy tenemos es que muchos protestantes creen que la reforma ha concluido, que ya se ha restaurado todo aquello que el papado dilapidó, pero la verdad es que el santuario no terminaba en el lugar santo, sino que había un segundo departamento llamado lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto con los 10 mandamientos dentro de ella, los cuales fueron pisoteados por el papado al cambiar los tiempos y la ley. Por un lado, se abolió el segundo mandamiento, donde Dios prohíbe expresamente hacerse imágenes, adorarlas e inclinarse ante ellas. A la vez, el cuarto mandamiento, donde Dios nos insta a acordarnos del día de reposo, el sábado para santificarlo, fue cambiado por la Iglesia Católica a santificarás las fiestas. Y finalmente, al anular el segundo mandamiento, se tuvo que añadir un nuevo mandamiento.
no consentirás pensamientos ni deseos impuros, lo cual es una ramificación del 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es así como el papado cambió los tiempos al traspasar el sábado y cambiarlo al domingo, y la ley al eliminar el 2º mandamiento y dividir el último en 2 para seguir manteniendo 10 mandamientos adulterados. Por lo tanto, aunque casi todo el protestantismo dejó de reformar quedándose en el lugar santo, hubo un movimiento cristiano que a partir de 1844 recuperó la verdad de la ley y su vigencia, en especial el 4º mandamiento en favor del día de reposo, el sábado. Recuerda que la mayoría no siempre tiene la razón. Más contenido en laverdadilustrada.com.